como pieza y vas a ver como ensamble. Generado como ensamble. Y las lo tienes como pieza. Y es pieza, pero no te permite ni tuviste que haber abierto tu ensamble. Que lo puedes hacer por ahí. Conecta. ¿Cuál versión? ¿Cuál versión? Ya lo voy a hacer, compañero, para que me responda. Ah, no, sí, pero es esta parte. La tolera Windows 10, Windows 8.1 y Windows 7 de 64. Pero te recomiendo 8 GB en RAM o más, tarjeta de video dedicada o certificada, un procesador Intel o AMD. Te pide obviamente que tengas, hay que ver si es equivalente. Te pide el Excel o Word, depende si es el 2018, te está pidiendo que tengas el 2010, 13 o 16. Soporta antivirus, aunque yo recomendaría que se lo desactivaras en lo que lo instalas. Network, ojo con esto, no soporta network de Windows. Y aquí te dice lo que ocupa, ¿no? En esta parte. Si vas a usar tu 10, aquí te dice que es Servipack 5. Si vas a usar 8.1, como en mi caso, Servipack 1. Este SP que dice Servipack. Y ese es de Windows, cuando instalas Windows. Por eso a veces tú instalas tu Sony y dice, te falta tal Servipack. Ahí te dice, hasta el mismo programa te dice, te falta este, pero en inglés dice, te falta este Servipack. Y ahí te pone uno de sistemas y le pagas un lana o lo vas a la página de Windows, buscas el Servipack, lo descargas y lo instalas. Sí, muy bueno, ese y el server. Aquí te dice que server, depende de cuál tenga tu computadora, te dice que es Servipack. Todo eso que dice ahí, el SQL, el Excel, cuál ocupa. Por eso te cobran lo que te cobran por instalarlo, no crees que no, porque tiene su chiste. Pero yo te lo puedo pasar, porque yo no lo instalo. No tengo el tiempo y no me interesa. Si lo sabes instalar, sí, lo instalas. Yo lo instalé a mi computadora. Pero no viene dentro de la carpeta. Vean tutoriales, vean amigos que saben de sistemas. Muchas maneras. 17. Aquí nada más cuando instales este, ahí está cómo instalarlo, un video. Del otro no tengo video, se perdió. Había uno, pero son de y ahí te dice cómo poner el activador y todo. Así te va diciendo, te va llevando de la manita. ¿Cuál es la otra? Y ahorita te regreso a acá, se va a jalar. Pero sí quería hacer la aclaración, porque luego es que no corre. Muchos factores. ¿Por qué corra o no corre? No, depende todo de ok, soldadura. Y vamos en el segundo. En esto. Porque la vez pasada nomás lo platiqué así rápido y estaba sobre el tiempo. Vamos a abrirlo. Ya abrió mi sol y lo tengo acá. Ahí va, es lento con ganas. Aquí te va diciendo, obviamente hay que guardarlo como ensamble, ¿verdad? El que tenemos de ensamble es el que vamos a... Yo voy a abrir el ensamble. Ahí va. Va leyendo, ¿no?
a ver en qué consistía. Se agregó. Doble clic. Bueno, veamos si lo soporta. Abrir esta versión. El 2. Fácil. ¿Dónde soldadura? Ya sé que no está en la red. No me interesa. Es que lo está actualizando a la versión que tengo. Lo hice en una versión anterior. Eso ya lo voy a actualizar. ¿Y se abre aquí para poder No ve. Lo te escucho. Sí, lo hace como ensamblaje. Como ensamblaje, ¿no? Ahorita yo lo voy a repetir. Sí, es como ensamblaje. Ok, ahora sí, ya está terminado de abrir ahí. Ubicas tu ensamble, yo voy a hacer es eliminar mi soldadura, aunque ya está ahí. Además voy a eliminar la actualización que está haciendo, tratar de que elimine la actualización para que no genere errores. Esto pasa, se te vaya a ahogar. Bueno, esto ocurre cuando tienes una versión anterior con simulación y lo abres en una versión nueva. El software, como Windows, como cualquier otro, quiere actualizarlo, quiere pasarlo a la versión más moderna, ¿no? Que tiene ventajas que ahorita no vemos porque hacemos cosas pues, muy básicas, pero obviamente tiene sus bondades el programa. Voy a eliminar la soldadura para repetir yo el estudio, porque si no me va a generar conflictos. La segunda práctica que estábamos tratando de hacer, voy a eliminarla como si no existiera. Y originalmente debes de ver tú que son dos piezas, que están dos piezas ahí. Una pieza corresponde al perfil cuadrado y otra pieza corresponde a la ménsula. No importa que tú, como las abriste muy seguramente en otra versión, no todos, pero la mayoría, se va a ver aquí un cubito, ¿verdad? Porque fue importado, no reconociste operaciones, solo que tengas 2018. No importa que se vean dos cubitos, pero es una hoja de ensamble. Y lo veo por esto, que tiene aquí el simbolito de ensamble. Y bueno, vamos a seguir el procedimiento que nos establece aquí el sistema. Para eso, pues voy a eliminar mi soldadura, ¿no? Para que como ustedes lo tienen, ¿no? Ahí en su sistema. Voy a ver lo que me dice aquí el enunciado. Bueno, voy a abrirlo, voy a buscar este iconito, voy a ver que se llame cordón de soldadura y solamente va a estar activo siempre y cuando yo tenga la pieza como ensamble dentro de un archivo ensamble. ¿Y dónde debe estar? Bueno, debo ubicar aquí yo, botón derecho del mouse, y debo verificar en mi sistema. Vamos a hacer más pequeño esto, que no se alcanza a ver, más pequeño. Estoy tratando de quitar todo lo que obstaculiza esta parte. Voy a verificar que la opción que tengo sea la de soldadura en mi ensamblaje, ¿no? Que tenga la opción. Lo buscamos a ver si aparece en el ensamblaje. Nada más ubicarlo, ¿no? Si no está. Cordón de soldadura. Si no está, repetimos la opción de la vez pasada. Darle en lo gris, botón derecho, personalizar, cualquier zona gris de aquí, de las barras. Bueno, hay más rutas, pero es la que yo uso. Personalizar. A veces personalizar no está aquí, está hasta abajo. Pero no lo buscamos, se va a abrir una ventana. No necesariamente se va a ver la de comandos, depende de la versión que tengas. Le das un clic a cualquiera de las que esté aquí y en cuanto le des un clic se va a activar la que dice comandos. Le das a la de comandos y ahí vamos a buscar nosotros en ensamblaje. Casi siempre es en ensamblaje o en operaciones. Y vamos a ver en cuál de las dos está. Voy a ir a operaciones primero a buscarlo, a ver si le encontramos. No te guíes mucho por el símbolo, guíate más por lo que dice. O sea, yo siempre me pongo en el objeto y veo qué nombre le da, porque a veces cambia por la versión, ¿no? Entonces, o lo encuentras ahí, o está piezas soldadas o soldaduras, que depende de la versión, cambia el nombre, ¿eh? O está en ensamblaje, depende de la versión, y lo buscas, el iconito, o está, vas a leer lo que dice soldadura, o soldaduras, depende de la versión. Son las tres en donde puede estar, depende, fijas, está ahí, depende de la versión. Listo. Revisa en esos tres. Si no te aparece soldaduras, entonces está en operación. Si no te aparece en operaciones, entonces está en ensamblaje. Las versiones afectan, ¿no? Ahí está. Pero debe llamarse cordón de soldadura. Lo tomas, lo arrastras, lo dejas con el botón izquierdo del mouse presionado, lo arrastras y lo sueltas en la zona gris. Y ya lo sueltas y ya se te va a quedar aquí anclado. Tiene que decir cordón, ¿verdad? Sí, debe decir cordón de soldadura.
es otro tipo de soldadura. Bueno, yo ya lo tengo, por eso le di cancelar, tú nomás lo arrastrabas y es este iconito. Y por eso ocurre que dices que a mí no me das, usaste otro, porque buscas el símbolo, y depende de la versión. El símbolo. Por eso el nombre es lo importante. Se llama cordón de soldadura. Activamos la soldadura, ustedes activar, pues darle un clic nomás. Ahí está. Y se va a abrir un administrador del lado izquierdo, un menú flotante, y tengo dos maneras de hacerlo. Una es directamente elegir en las caras dónde va la soldadura, lo voy a hacer con uno y otro método, pásale un método. Uno es, como dice ahí, de dónde va a ir la arista que voy a seleccionar como soldadura, por ejemplo esta cara, la sección transversal. Si quiero las demás caras, pues las voy seleccionando, todas las de alrededor, y en el segundo ítem, pues la cara que genera 90 grados del sistema, o debe ser la cara que generaría 90, ¿no? Siempre y cuando quiera, ¿no? El sistema ahí está. Tuve que dar doble clic, se ve en otro color. Entonces en el primer ítem son las caras de la sección transversal, y en el segundo es la cara 90 grados. Si yo quisiera más elementos, pues simplemente en la parte superior vuelvo a activar con un clic y selecciono las caras. ¿Y cuántos seleccionos? Yo de hecho que creé, lo creé alrededor del total. Ya cuando veo las normativas veo que, oye, no, me recomienda nada más verticales, horizontales, no necesito ponerle las esquinas. Pero eso es cuando ya reviso la normativa. Antes de saber eso, pues eliges todo. Pero es más material, pues es más recursos, más energía eléctrica. Entonces, pues más adelante lo vamos a ver. Ahorita es conocer la interfaz, y cuando llegue a ver algo en Solid, pues ya sepan cómo. Puedo ponerle también en el sistema. Otra manera de hacerlo es haber elegido este iconito y darle un clic. Cuando está activo se ve en otro color, o es el otro que se ve en gris. Y cuando está activo este iconito, lo único que hago es que el mouse se convierte en un lápiz en vez de ser un impulsador, una flecha, un vector. Y entonces lo que puedo hacer yo es acercarme, no quería darle clic, quería acercarme, pero bueno, acercarme ahí al objeto. Voy a borrarlo aquí, pero por eso hice esa línea. No le hace que la elimine, si nos deja. La idea era hacer un trazado así, que corte a las dos piezas o que toque a las dos piezas en cuestión, y solito la va seleccionando. Ahorita no le vemos la utilidad, pero en ciertos diseños ese pulsador se vuelve muy bueno, porque es más fácil generar dónde va a ir la soldadura. Es como cuando recortas. Cuando tú recortas, usas esa misma herramienta, tocar las dos partes, las dos líneas a 90 grados. Y ya eso es lo único que hicimos. ¿Qué características le podemos dejar? Bueno, aquí es interesante esta parte. ¿Importa de qué tamaño ponga el cordón? Bueno, pues no importa tanto porque no puedo calcularlo. Nada más es para que se vea visualmente. Entonces el tamaño que le dejes, pues nada más es para que visualmente se vea diferente. No es el electrodo, pues. De lo que se refiere a la longitud, voy a moverla aquí. Está definida por el trazado virtual, entonces no la activo. Si yo la activo, entonces yo tengo que ponerle de cuánto es. No se alcanza a ver aquí un vector, un color. Si yo le pongo aquí, tengo que decirle dónde empieza y dónde termina la soldadura, y él va a hacer la trayectoria o el recorrido. Entonces ya no valió la interacción gráfica que hicimos, donde fuimos seleccionando. Entonces, pues obviamente no la voy a activar. La otra opción es hacerlo por puntos, ¿no? O intermitente, donde le puedes dejar un espaciado entre soldadura y espacios en soldadura, que es lo que se ve ahí. Esas son las opciones comunes que tiene y aceptar, pero solo es visual. En el sistema solo es visual, o sea, solo se va a ver la soldadura, es lo más pequeñito. A ver si nos permite. Me hace muy pequeña la pantalla. Nuestro proyector muy grande, los 400, ¿no? Vamos a editarlos. Es lo más pequeñito. Es solo visual. Vamos a ponerle 20, que vean la diferencia. Vamos a ponerle 2.54, una pulgada. Ok. 25.4, no 2.54. Es visual. Realmente no calcula ningún esfuerzo. Si a mí no me aparece ni siquiera visual. Si no se ve, puede ser tu tarjeta de video en la computadora. ¿No vas a aparecer algo? Pues no me aparece el símbolo. Puede ser. Porque si es el tipo de soldadura, puede ser tu tarjeta de video. ¿Dónde le puso? No, ya estaba, no estaba tan grandota que le moví el tamaño. No le di aquí, mira. No, simplemente
algodón de soldadura. Voy a elegirlo ahora aquí a partir de este símbolo para no detenerme, hacerlo más rápido. No alcanzo a... Ahí está. Entonces no hago propagación tangente, ¿no? Estoy seleccionándolo yo físicamente, de dónde a dónde, ¿no? Ahí está. Lo que pongo es el tamaño, no el radio, o sea, 3 milímetros. 3 milímetros. No le pongo tangente, yo lo selecciono. Oye, en la mía no se ve, pues en tu computadora. No, ya chequeo, ¿por qué no? Desactivo algo, no sé qué tenga desactivo. Que activar visualización de soldadura. No lo activas y ya. ¿Dónde lo tiene activado? De hecho, ¿yo cuál tiene? ¿2000 qué? Yo lo busqué aquí en una herramienta de... Lo buscaste acá arriba. Si es que no se ve. Sí, no se ve en el mío, pero aquí tiene una herramienta de búsqueda. Ya nada más te dice clicar por donde se En este mío, bueno, a lo menos el que yo tengo aquí, no aparece un ítem que lo desactive. Bueno, si ves aquí, no aparece. Pero este no calcula nada, lo vamos a comprobar. Repetimos la operación de simulación, ya sabemos cómo, ya lo hicimos. Simplemente simulación, nuevo estudio. Y voy a repetir exactamente lo que hice la vez pasada. Estudio estático, que es el más simple. Está. Voy a crear el mismo material, recordando aquí nada más. ¿Puede repetir eso? Voy a repetir, ya está aquí, ya. Ah, sí. Simulación. Simulación. Sí. Nuevo estudio. Y le vas a dar en estático, igual que la vez pasada. Te va a aparecer esto. Bueno, sí. De hecho te aparece eso. Y vamos a repetir el procedimiento de la vez pasada. Material, nuevo estudio, estático. Nuevo estudio de simulación, estudio estático. Y me va a preguntar igual que la otra vez, material de cada pieza, no sé qué si me va a pedir el contacto. Ahorita lo hacemos. Las piezas son 2. Voy a verificar aquí. Porque a usted le aparece una palomita ahí en donde dice Porque ya jala por default, yo borré lo que ya había hecho. Yo borré la simulación que ya tenía, pero quedó en memoria que yo ya había seleccionado el material. No te lo vamos a volver a seleccionar, no es el material que vamos a usar. Voy a usar una 36. Y acá tengo una aleación 3003. No importa, la voy a seleccionar otra vez. Es lo que estaba viendo, cuál material era que no me acordaba. Ménsula 1023. Voy, botón derecho, editar. Hacemos lo mismo que la vez pasada. Clicar en estudios o primero estático. el material? No, primero el tipo de estudio. Primero tipo de estudio y ya después lo demás. 1023. Nuevo estudio estático. 1023 y el A36 para el otro. 0 A36. Para la ménsula. Estoy copiando de aquí. Ménsula 1023. Perfil cuadrado absoluta 36. Chapa metálica o chapa al carbón. Ahí mismo. Acuérdate, materiales materiales de la norma americana, acero. Y en acero buscas el que dice ST. ¿Qué más nos pide? Crear sujeción, asignar carga y resolver. ¿Okay? ¿Dónde fijamos? Si se acuerdan, la vez pasada fijaron en la parte geometría fija, que es el que aparece como un ancla, en la parte de abajo. Fue como lo dejé la vez pasada, la geometría fija. Y la carga eran 100 newtons, carga, botón derecho, fuerza. Y eran 100 newtons. Ya más que la malla. ¿Perdón? A36. ASTM, no AS. 1023 es en la ménsula. Botón
¿Cuántos newtons le dio? 100. Ahí están los datos. Espero para que no. 100 newton, ahí está, ahí se ve dónde. Bueno, voy a quitar la simulación. Vamos a ver aquí cómo se observa. Botón derecho en Maya, crear. Crear. Puedes, si tu computadora ves que batalla, pues ponle aquí basado en curvatura. Por si genera algunos errores, puede ser. Porque tengo partes curvas, ¿no? Preferentemente, porque luego te marca leyendas que ya he trabajado solo en diálogo. Que te dice error en la malla y es porque tiene una parte circular. Por eso modificas, ¿no? Para que no te marque errores. Ahí están. Ahí están ya las propiedades. Modificadas. Es igual que la otra, lo mismo que hicimos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que si yo me voy al goterito y quiero ir a ver cuánto aguanta la soldadura, pues no hay soldadura. Es solo estético. Sí se ve, pero se ve solo en la pieza del modelo, no en el estudio. Sí se ve en el modelo aquí. Pero me voy al estudio y ¿dónde está? Pues es solo ficción, porque cuando yo le doy doble clic al resultado, se elimina, no se ve. Entonces, de hecho no existe. Si yo me voy aquí donde está la soldadura, y en el otro estudio sí aparecía un sólido, al menos una viga, lo convertimos a sólido. Entonces aquí no, aquí es estético. Te sirve para el plano y te sirve cuando te piden en una vista en isométrico que se vea. Ahí se ve la soldadura y se ve el valor, porque yo le di 3 milímetros, ¿no? O cuando hago un plano. Para eso sirve, pero para esfuerzos no me afecta, pero no me ayuda. No me interfiere en los cálculos de esfuerzo de lo demás, pero no me dice cuánto aguanta la soldadura. Puedo crear un plano, no me interesa que lo hagan ustedes, ¿no? Para que vean para qué lo suele usar otra persona. Nosotros vamos a ver diseño de soldadura, que es la tercera, pero al menos que conozcan. Me ha tocado compañeros, hace poquito estuve dando un curso, nos falta nada más la última sesión del sábado, a unos compañeros docentes de otra institución, y un chavo, está jovencillo, tiene como 35 por ahí, y tiene maestría, no sé dónde la hizo, me imagino que en Ciatec, y maneja sólido. Dice, es que yo calculo soldadura. No, está bien, éxito. Deja que veamos el tema, ahorita te digo. Según él manejaba soldadura, y llegamos a soldadura y sí, manejaba esta soldadura estética, pero no entendía que era ángulo de garganta, no sabía que nada de lo demás, y ya que lo vimos, pues esta no, que manejaba soldadura, paciencia, chamo. Sabemos que sabes todo, pero no. Entonces ustedes que al menos ya lo ven en ingeniería, yo lo veo mejor, van a salir todavía más preparados en teoría. Entonces vamos a ver cómo se ve en el plano, en el ensamble, ¿no? Vamos a ver si jala la vista que yo quiero. Nomás quiero que veas por qué es estética, ¿no? ¿Por qué le llaman estética? Ni siquiera le jalé las cotas, no me interesa ligar las cotas ahorita. Pero si yo quisiera hacer un plano como ese y quisiera que en mi sistema se viera ese cordón, pues tengo que activarlo. De hecho, está de este lado. Lo activo y en el plano se vería. No, ningún esfuerzo, pero puedo hacer que se vea ahí. Para eso le sirve, para cuando haces un isométrico que quieres que sea sombreado con soldadura, que se vea. Es para eso, nomás es estético. Pero con ese afán de dibujo, no como, realmente como diseño. Es eso lo que puede hacer que se vea en el isométrico, que se vea esto. Bueno, este es la 2. Podemos ver que aparece aquí, dice que tenemos cordón de soldadura, pero no es cierto. Este es el 2. Lo guardamos, archivo, guardar, para que puedas estudiar después y repasar cómo lo hiciste, ¿no? ¿Qué es lo que yo hago? Yo edito mi dibujo y digo, ¿cómo lo hice? Son demasiadas prácticas, demasiado diferentes para aprenderte todas. O si te las aprendes, pero por los años. Es mucha información. ¿Dudas de ese? Porque ahora se ve el bueno, que es el que muy seguramente te evaluaré. Soldadura por arista. Este es el de ingeniería, este es el bueno. Y requiere un poquito más de chamba. Y aquí me dice, abrir en formato ensamble. A ver, pues vamos haciendo, ¿no? Vamos a abrir en formato ensamble, que es el mismo que acabas de usar, es ese formato, ¿no? Ensamble con tus dos piececitas. Y vamos a verificar las diferencias. Creo que ya acabó aquí su Solid, compañero, esta memoria ya. A ver si se copió completamente. Ahorita te digo, en cuanto sepa cuántos gigas, sí, 11, sí está completo. Ya con eso sé que sí
vamos a verificar qué nos dice este acordeón. Dice, bueno, abre tu sistema como ensamble, activa simulación directamente, asigna material, define ménsula. Entonces todo se hace desde simulación, no desde modelo. ¿Okay? Vamos al archivo de ensamble, que es este. Se llama aquí ensamble, lo dice, documento de ensamble. Vamos a abrir. Ahí va. Ahora sí me voy a esperar a que lo actualice, si no va a marcar un error. Se ve aquí que son piezas de ensamble. Me voy directo a simulación, nuevo estudio, está. Todo se va a hacer desde la simulación. Está. Voy a ver que mi sistema, antes de asignarle material, en este caso ya jaló la que yo ya tenía con el material, no importa. Lo que van a hacer ustedes es convertir esta pieza, que es la ménsula, en capas. Esto se conoce como shell. Entonces me voy a ir a donde dice ménsula, botón derecho del mouse, y se van a ir al que dice aquí, en el apartado, definir vaciado por caras seleccionadas. Y le van a dar. Y lo que te va a preguntar el programa es, ok, sabemos que físicamente esto tiene una estructura cristalina y se comporta como pequeñas capas o layers. ¿Cómo quieres que sea el conjunto de layers? ¿Que sean delgados, gruesos o compuestos? Y eso ya es meterte a la estructura cristalina del objeto. Casi siempre te vas a elementos delgaditos. Y claro, entre más delgados y más compleja sea la pieza, más va a batallar el procesador de tu computadora, porque estás diciendo que vas a lograr un grosor, no sé de cuánto tenga ahorita, vamos a medirle cuánto tiene, ahorita repito el procedimiento, pero quiero ver cuánto mide, no recuerdo cuánto mide esta pieza, nada más con afán de poder saber qué me convendría, ¿no? Hablo de mi ménsula, ¿sí? Para poder definir cómo fue creada, ¿no? En el sistema de definición. Entonces vamos a verlo aquí, nada más para ver cuánto le pusimos, no me acuerdo, el sistema, ¿no? Y definir cuánto tiene, pero esa es la profundidad, pero podemos medir, ¿no? Ahí está, no se alcanza a ver, no alcanzo a ver, pero ahí debería decir, ¿no? ¿Cuánto mide? 5 milímetros, ¿no? Okay. Si ya tengo el dato. Ustedes no importa que no tengan, nomás lo estoy comentando para saber si me conviene en mi diseño hacerlo por mallas más gruesas o por capas, ¿no? Okay, le puedo decir que se vaya en capitas delgadas y que se vaya de 1.5 o 2 milímetros a 2 milímetros. Es decir, que yo voy a hacer un sándwich. Puedo elegir esta cara, la superior, con un clic, y elijo la inferior. Y lo que él va a hacer es generar más mallas entre el de arriba y el de abajo, separadas obviamente por un espacio virtual y generando esos grosores de lámina de 1.5 hasta alcanzar lo más próximo al target, que son 5. Eso es lo que hace. Y lo voy a generar más para que veas qué diferencia tiene el sistema. Sí se ve que cambió el simbolito. Ya no se ve un cubo, ya se ven laminitas. En realidad lo que debes de hacer, botón derecho otra vez, definir vaciado, es repetir la operación. ¿Cuántas caras debes de seleccionar? En realidad todas la pieza, todo alrededor de la pieza, para que todo sea un shell, todos sean capas. Entonces te lleva tiempo, pero bueno, depende ya de la pericia que tengas con el programa. Pues se supone que lo que tú tienes que hacer, no sé si se alcance a ver ahí, como ya son capas, se ve como translúcido, depende de tu tarjeta de video. Pues tienes que elegir realmente todas las caras de la ménsula, todas. Y no hay una que le das clic y selecciona todas, que yo sepa, no. ¿Conoces uno así? Tú me dices, para evitarme la chamba. Siempre me lo pregunto. ¿También las será? Sí, también la de atrás, también las de adentro, también el nervio, toda la ménsula. ¿Por qué lo hago toda la ménsula? Porque a veces no te reconoce la carga y la carga va en esa ménsula. Aunque se supondría que solamente, según el proveedor, según el que creó el programa, dice que solamente ocupas que sea shell la cara entre la que va a haber soldadura y el sólido. O sea, en realidad deberían ser las de alrededor nada más. Pero eso no es cierto. Yo ya he hecho análisis y genera errores. Sí, de repente lo resuelve, pero de repente no. Para evitar eso, pues mejor elijo toda la cara, todo el objeto y te evitas de broncas. Para evitar que te marque errores.
Claro que lo interesante es que puedes editarlo, ¿no? Y que puedes hacerlo en partes, primero hago una, luego hago otra. O sea, Y le dejamos 1 milímetro. lo que tú quieras, 1 milímetro, 1,5 milímetros, 2 milímetros. No importa mucho. Yo les puse 1, 1,5, pues lo mismo. Obvio que si quieres ser la trasera del objeto, pues tienes varias opciones, ¿no? Haces invisible este objeto. O seleccionas otras y lo giras, bueno, ya depende. Eliges todas las caras, a ver si no me faltó ninguna. El sistema, inserta. Y debo de ver aquí que este es un objeto tipo vaciado y este de aquí debería de ser un elemento completo. Bueno, vamos para verificar eso. Si me equivoco y lo quiero cambiar, pues simplemente le doy botón derecho. Voy a eliminar el shell como tal y lo puedo cambiar, ¿no? Y tratar como si fuera un sólido. Lo que puedo hacer es que he de haber seleccionado una cara no adecuada en el sistema, ¿no? Voy a hacer esto sólido, si no batalla, que se suponía que era invisible. 1, 1,5, no importa mucho. Una vez que yo le hice 1, no importa. Necesitarías ver una práctica de mesh, de mallado, para entender eso. No la voy a ver aquí. Les digo, no da el tiempo para ver eso en el sistema. Ahí está. Bueno, ese es el paso que dice aquí. Voy a adelantarme tantito. Dice abrir ensamble, ya lo hicimos. Activar simulación, ya. Ahorita voy a asignar el material y voy a definir ménsula como shell. Eso de shell es lo que acabamos de hacer, hacer un sándwich de camas de todo. ¿Qué elemento te conviene hacer shell? Es otra pregunta a ti. ¿Cuál hago shell? Es comúnmente el elemento más pequeño, el más delgado. ¿Por qué? Porque tengo dos y los dos voy a soldar. Uno debe ser shell y otro debe ser sólido. ¿Cuál sólido? ¿Cuál shell? Pues el más delgado, el más frágil, es el que haces capas. Sí, pero en realidad se conoce, si tú buscas la literatura de sólido, le llaman shell. Hacer capas o layers, le dicen AutoCAD. Es lo mismo, sándwich. Okay, porque por eso decía que el sólido maneja 3 tipos de componentes. Bueno, esta versión, no sé, después saquen otras, ¿no? Sólidos, capas o shells y vigas. Hablando mecánicamente, porque luego me van a salir, es que usa sheet metal y hace capas de metal. Bueno, sigue siendo un sólido, nomás lo doblas, es lo mismo. Entonces, bueno, voy a generar ahora compuesto de mis caras a través de elaborar el material. Si se fijaron, no puse qué material utiliza pues vamos a dejar el mismo, obviamente, el mismo material que veníamos utilizando. ¿Cuál usábamos para Pues un 1023, vamos a usar lo mismo, ¿no? Le voy a asignar un material, aplicar material igual, y le voy a mover a un que teníamos nosotros de los aceros, que era un 1023, es igual, se asigna el material exactamente igual. Y le voy a poner una A36. Exactamente las mismas características de los anteriores, ¿no? Lo que cambia es el tipo de elemento. Hasta ahí no debe haber problema. Está. Ya hicimos esa parte. Y bueno, aquí viene lo interesante. Activar arista de conexiones. Y bueno, siempre nos preguntan cómo. Pues eso lo vamos a generar directamente en el elemento. ¿En qué elemento? En el conector. Le voy a dar aquí donde dice conectores o conexiones, que no la habíamos usado antes. Le voy a dar botón derecho. Y vas a ver que tiene una opción que dice soldadura de arista. Ya no lo llamé desde acá arriba, no, desde conexiones. Botón derecho, soldadura de arista. Le voy a dar un clic. Se va a tardar unos segundos y me va a preguntar qué tipo de soldadura. Obviamente sabemos que es una soldadura de un único lado, redondeo, el dibujo me lo dice. Y ya nada más es elegir las caras del conjunto, ¿no? No me recuerdo, este es este elemento y este es este elemento. O sea, no me acuerdo el orden. Hay que acordarnos cuál sería. Entonces, este es el shell y este es el sólido, pues. Efectivamente. Para acordarnos. Aquí van todos los shells, todos. Lo quieres hacer uno por uno, bueno, pues te agarras. ¿Qué tal si quiero poner el primer cordón de un electrodo, el segundo de otro? Entonces lo hago parte por parte. Entonces en el primer ítem, en el conjunto 1, pues pongo la cara que voy a analizar, por ejemplo esta sección transversal. Y en el segundo conjunto, pues elijo el sólido que voy a seleccionar. Y si observas, a veces no lo hace automático, por eso lo estoy mencionando. A veces yo tengo que ir y seleccionar esta arista. Arista es la línea. Y a veces lo hace automáticamente. ¿A qué se debe? No sé. Pero bueno, ahí ya lo hizo automáticamente la arista. No le voy a dar a aceptar, voy a desplazarme hacia abajo. Más abajo, y aquí me dice
dice, y ahora sí, ¿qué soldadura voy a usar? ¿Americana o europea? Si es europea le tengo que poner los pascales que soporta de esfuerzo, la soldadura. Y esa viene cuando compras el material, ahí te dice. O si te vas al americano, pues nada más el electrodo. ¿Qué electrodo vas a usar? Casi siempre vas a 70, 60, ¿no? Los baratitos. Los que soportan menos PSI. 60.000 PSI o 70.000 PSI. 60. Vamos a poner un electrodo de 60. Él solito de su base de datos sabe cuánto debe aguantar el de 60. De ahí toma el esfuerzo. Viene normado. Voy a bajar todavía más ahí. Y me pregunta, este de aquí es el factor de seguridad. Ya ustedes saben lo que es factor de seguridad y cuál es la normativa para soldadura. Y de ahí le pones el valor. Comúnmente está de 1 a 4, dependiendo, hasta 6 a lo mejor. Pero bueno, vamos a poner nosotros, vamos a ser conservadores, un 2. Factor de seguridad de 2, ¿no? Y aquí me dice, bueno, ¿qué estimación de soldadura tienen? Él ya me va a sugerir de qué tamaño debe ser la soldadura. ¿Qué valor es ese? Es el cateto de la soldadura. Cuando veíamos en la sección transversal de la soldadura, el cateto de ese triangulito que se formaba es ese dato. Ahí aparece 1/4 de milímetro. Es el estándar, con ese puedes probar a ver si aguanta, si no, te regresas y lo haces mayor. Lo voy a dejar de 1/4, de punto 25, y le voy a dar aceptar. ¿Perdón? La parte de opción de bajos dispositivos o cancha de presión se activa o se desactiva. Vamos a verificar lo que nos está hablando. ¿Qué es lo que quieres ver tú? Esta parte. Esto es diferente. Esto es cuando tú quieres que el material se comporte como un sistema que ya fue probado. El sistema más caracterizado, que más han buscado ver si falla la soldadura, es en los polipastos en el gancho. Entonces está tomando de referencia esa norma. Y es la más común, es lo que dice aquí. Y abajo no. Si yo voy a poner elementos que no sean tan rigurosos, le pongo aquí. Y él me sugiere en el valor cuál es el factor. Si te fijas, yo lo muevo aquí y me cambia el factor. Pero es un rango muy corto, pues. Tú conoces factores de seguridad más complejos que esos. Entonces, si no tienes ninguna referencia, pues puedes usar esos. Pero si no te parece tu sistema ninguno de esos, pues pones aquí, no le haces caso a ninguno y pones el factor de seguridad que tú quieres, que es lo que yo hago. Yo pongo mi factor de seguridad, no voy a hacer un gancho para elevar autos y va a estar soldado, no, pues voy a hacer cualquier cosa. Eso no es eso, es una ménsula y una perfil estructural, ¿no? Oye, ¿qué va a aguantar eso? Pues yo sabré, yo le pongo el factor de seguridad. Un E60, 60 que es el más básico, 6-0. Entonces aquí tú le pones el que tú quieras. Yo le puse un 2 ahorita. ¿Para qué? Buscando que falle, para que vean cómo se ve cuando falla y cuando no falla. Si no, pues cómo van a ver las diferencias. Aceptar. Vamos a hacer esa carita. Ahorita nada más hice uno. Aquí se ven contactos. Voy a hacer uno del otro lado. Más voy a hacer dos para no entretenerlo. ¿Cómo lo hago? Pues le doy botón derecho en conexiones y otra vez repito la misma operación. Pero ahora voy a elegir del otro lado, ¿no? Entonces, en vez de utilizar ese lado, ahora me voy a ir de este lado. Y voy a elegir pues ahora la otra parte. Voy a hacer los mismos datos. Un E60, factor de seguridad 2 y de 1/4. Listo, ya están. No se ven ahí físicamente, no los veo. Es al revés, no los veo, pero están. ¿Cómo sé que están? Bueno, porque están aquí los conectores. Y puedo seguir agregando más, los que yo quiera. Bueno, hasta ahí más o menos ya ubicamos dónde están. Bueno, eso es lo que dice aquí. Activar la soldadura desde conectores. ¿Cuántos puedes poner máximo? Pues máximo 8, ¿no? Todo alrededor. Máximo 8, los que tú quieras poner. ¿Te parece algo como esto? No se ven físicamente. Voy a aplicar la carga. Obviamente tengo que sujetar, crear sujeción y ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver. Sujeción, botón derecho. Geometría fija, ya lo habíamos hecho. La parte inferior, ahí está. Inferior. Aceptar. Carga 100 newtons. Botón derecho, fuerza. En esta cara, 100 newtons. Aceptar. Obvio, ahí ya no les puse crear malla, porque yo creo que es obvio que tenemos que crear malla, pero ya no lo puse en el documento. Botón derecho, en malla, crear malla, de una vez para evitar problemas de todo en curvatura. Aceptar, ahí está. Ya creo la malla, resolver. Voy a esperar a que lo resuelva, a ver qué me dice. No me interesa que acaben al mismo tiempo, sino que vean el resultado que te va a dar. Un pequeño error en el start, no importa.
Vamos a ver qué es lo que nos da de diferente. Pues no ves la soldadura por ningún lado tampoco. No, la diferencia está en los resultados. Me voy a ir aquí los resultados. Me voy a ir aquí a resultados, la carpetita de resultados, botón derecho del mouse, y le voy a decir definir trazado de comprobación de soldadura. Eso no lo puedo hacer con los demás, no está activo hasta que lo hago con este método. Le voy a dar un clic y me va a decir, oye, ¿quieres hacer o asociarlo a un informe, a un documento de Word? Pues se supone que si yo le pongo que sí aquí, le pongo el título, cómo se va a llamar el documento, no sé, análisis básico, sin acentos, para que no genere error. Definir trazado de qué? Soldadura. Definir trazado de soldadura. Y esto es lo que quería que viera. Pude haberle dado que no quiero ningún título en mi reporte, nomás darle que no, y de todos modos me aparece esto. Me dice, necesita atención los 2 pedazos de soldadura que hice y no aceptó ninguno, dice 0. ¿Y cómo sea eso? Pues le voy a dar un clic al primero. Y aquí me dice, mira, la soldadura que pusiste aquí, que es esta que está con línea punteada, necesita atención. Tamaño de soldadura calculado, el que debe tener para que soporte factor de seguridad de 2 con esa carga, con ese electrodo, punto 37. ¿De cuánto la puse? De punto 25, no aguanta. Del otro lado, a ver la otra, tiene que ser más grande, de punto 49, la puse de punto 25, no soporta. Con un factor de seguridad de 2. Entonces voy a darle aquí, ok, cerrar, ahorita vemos los detalles. Voy a editar mi soldadura, simplemente abro la soldadura, botón derecho, editar definición, y lo único que voy a hacer es ponerle aquí, en vez de que sea un factor de seguridad 2, le voy a poner un 1. Es decir, que voy a hacer que se acerque más a lo que aguanta el material, para ver qué me dice, pero tengo que volver a crear el cálculo, calcular otra vez. Son muchas opciones, puedo cambiar el tipo de electrodo, aumentar el grosor de soldadura, que tú eres el diseñador. Así que cuando dices es mejor, depende cuál es tu criterio. Si mi restricción es el tamaño y no puedo hacerla más grande porque la normativa me lo impide, tengo que cambiar de material. O te dices, ¿sabes qué? O estéticamente, que digas es que así es el modelo y así se ve bonito, y si es más grande no se ve bien, por mercadotecnia. Bueno, entonces, son muchas variables, o es el tamaño, o es el costo, o es en sí la resistencia, o es la carga, que puedo variarla, y tú eres el que lo define. Voy a hacer el mismo análisis. Si al momento de hacer la malla me dice que el grosor no está definido por uno o varios vaciados. Lo que te comentaba al inicio, si hiciste toda la ménsula completa como malla. Es raro porque ese error que te aparece es cuando toda la ménsula no es vaciada. Sí, porque por eso todas las caras de la ménsula alrededor y las de adentro, todo, tiene que ser un sándwich. Si no, te pasa eso. Aunque el proveedor dice que no, que con que sean las caras en contacto, no es cierto. Depende del ensamble, ¿no? Voy a editar mi soldadura, trazado de soldadura, y vamos a ver qué pasó con el trazado de soldadura. Botón derecho, definir trazado de soldadura. No, ahora no voy a ponerle nada aquí como le había puesto, no le voy a dar a aceptar. Y voy a verificar qué me dice ahora en el sistema. Y te fijas ahí, tamaño calculado y tamaño de soldadura está muy próximo, sigue necesitando atención. Ahora voy a cambiarle, quiero que veas, está muy próximo pero todavía está dentro del rango de la falla. Ahora voy a cambiar mi electrodo, no voy a cambiar el tamaño. No, vamos a darle gusto al compañero, vamos a cambiar el electrodo. Punto 3, el tamaño, y luego el electrodo. Punto 3 milímetros esta, y vamos a cambiar la otra. Vamos a hacerlo más grande. Punto 3. Ah, no, esta era más grande, ¿verdad? Punto 5. Ah, puedo cambiar los puntos. Puedo editar los puntos del sistema, pero los voy a convertir en uno solo. En conexión. Ahorita edité el tamaño de la soldadura. Y después voy a editar el tipo de soldadura. Y ahí son las iteraciones que tú quieras. Por eso es que yo menciono tanto el diseño de experimentos. O sea, ¿cuál correlación es la que está afectando? Pues tú lo supones, pero no lo sabes. Tendrías que hacer un diseño de experimentos estadístico para saber qué te conviene. Pero bueno, al menos aquí vamos a validar. Nada más hice más grande ahorita la soldadura, pero ahorita voy a hacerla más pequeña y cambiar el electrodo. Y vea como dice, ya no necesita atención, ya se aceptaron. Claro, con ese factor de seguridad. Entonces, le voy a dar así a detalles para ver qué detalles técnicos me da. Aquí me da las variables que me suelen pedir en ingeniería. Tamaño de la soldadura, mínimo y máximo, y el promedio que debe tener. Y este es
el valor que realmente nosotros técnicamente calculamos, que le llaman tamaño de garganta. Algunos autores dicen ángulo de garganta, en realidad no es un ángulo, pero así le llaman. ¿Sale? Es una distancia lineal de la hipotenusa, de la mediatriz de la hipotenusa al vértice. Pero bueno, ahí dice cuánto es lo mínimo, lo máximo y el promedio. Y aquí aparece ya si quieres meterte análisis de fuerzas, cuál es el esfuerzo normal a tensión, cuál es el esfuerzo de corte, la superficie en el medio y cuál es el momento de fricción o la tendencia al giro de la soldadura. Si lo quieres ver ya más a detalle. Y si quieres ver cómo se comporta al inicio de la soldadura y al final, desde donde se tocan las piezas hasta el punto tangente, pues le das aquí en el informe y te da una gráfica para ver cómo se está comportando, ¿no? Y ya puedes meter esto a estadística y ver si se está comportando de manera dispersa, ¿no? Pero bueno, para fines prácticos, soportón, ¿no? Es lo que quieres saber. Y te vas aquí, informe, y te crea un informe, ¿verdad? Un informe en Excel o en CSV para que tú puedas ver qué es lo que hiciste. Y te abre un pequeño informe. No es muy complicado. Lo voy a abrir, en donde te pone todo el estadístico de lo que ocurrió en tipo Excel, ¿no? Aquí te dice que hiciste el estudio y cuáles son los valores que te da. No te dice si soporta o no, eso lo ves en la simulación, pero te da los datos que te arrojó, ¿no? Los datos de la soldadura como tal, ¿no? Están los datos. En realidad aquí es donde tú ves si soportó o no soportó, ¿verdad? En este sistema, pues aquí es donde lo ves. Cuando le diste comprobación. Si te fijaste son diferentes comprobaciones. Este fue cuando no soportó. Por cada vez que editas haces eso. Claro que los puedes borrar. No pasa nada, es historia de lo que hiciste. Ese en realidad sí es diseño de soldadura. Y los demás no. Para que más o menos lo ubiques. Pero no, a veces no se ve físicamente. No se calcula. Y luego ya lo haces cosmético. ¿Dudas de eso? ¿No? Okay. Esa parte le voy a dejar. Vamos a ver ahora sí las prácticas de veras. Estas son las de conocimiento general. Ya conocimos los tres tipos. Ahora sí vamos a calcular algo. Una estructurita ya de ustedes. En esta parte va. Y te debería dar algo como esto. Que es lo que vimos. Los que no lo pueden hacer, pues vayan viendo en sus computadoras para poder replicarlo nosotros. Vamos a pasar a asistencia. Y ahora sí, Cortés, ya vamos a ver algo nuevo en la siguiente clase, porque no te aburras. Esto ya lo habíamos visto. Hay unas 3 o 4 piezas, unas estructuritas sencillas. Se entretengan. Santana, presente. Dime, compañero. ¿Cuál? Ah, esos son míos.